Pues esto ya lo conocemos muy bien, ¿no? Ya sabemos perfecto que nuestro aparato circulatorio pues es el conjunto de sistemas, en este incluido el sistema circulatorio, o sea, es decir, entre paréntesis, nuestro miocardio o también comúnmente conocido como nuestro corazón. Sabemos que es cerrado, pues porque no es abierto. ¿Por qué? Porque presenta un sistema vascular, presenta conducción, presenta pues, sus mangueritas por donde se tiene que estar. Pregunta general para todo mundo: ¿cómo se le llama el fenómeno cuando se nos está descarriando? Bueno, es un término burdo. Cuando se nos está saliendo de su cauce nuestra sangre, ¿cómo le decimos a eso? Por favor. ¿Hemorragia? ¿Hemorragia? Efectivamente, ¿por qué? Porque la sangre fluye por donde no debería, o se está saliendo de su endotelio. Ojo, sangre, porque si se sale el plasma, eso es natural, eso es normal. Claro, si se acumula de manera atípica, eso formando un edema, eso es anormal totalmente. Pero, no obstante, cuando se menciona sangre en su totalidad, entonces ahí sí, eso es anormal completamente y estamos entonces frente a un fenómeno que le llamamos hemorragia. Misma, otra vez, pregunta general. Y entonces, ¿cómo se llama el fenómeno del mantenimiento de la sangre en su endotelio cuando existe ese daño tisular, es decir, una hemorragia? Juego de palabras. Hematoma. ¿Circulación abierta? Qué interesantes términos. A ver, vámonos por partes, como dice Jack el Destripador. Déjenme los anoto porque luego se me va la onda, ya saben. A ver, ¿alguien me puede explicar qué es una hematoma? Es un moretón. Es que se rompió este tejido y ah, hay un poco de sangre, ¿no? Ok, perfecto, así es, tiene toda la razón, pero atención, que la pregunta era, ¿cómo se le llama al fenómeno del mantenimiento de la sangre en el endotelio? Esa es una respuesta, eso es una conclusión, eso es una manifestación de la metabolización de la sangre que se salió de su cauce, bueno, en este caso del endotelio. Se hace el hematoma, estoy totalmente de acuerdo, se vuelve de colores porque se están transformando todos los pigmentos, que si la bilirrubina, que vienen los leucocitos y empiezan a hacer el trabajo de limpieza. Totalmente de acuerdo, pero atención, esa no sería la respuesta en este caso para la primera pregunta que se formuló. Ese no es el fenómeno, esa es una conclusión, o esa es la manifestación, o ese es el resultado del daño tisular y cuando se nos está, eso sería una hemorragia interna, porque cuando nos cortamos y ahora sí sale a la superficie es donde se forma entonces ese fenómeno, en este caso la formación de la costra, pero bueno, ese punto aclarado, vámonos con nuestra estimadísima Citlali, que nos decía de una circulación abierta. A ver, bueno, dependiendo de la literatura y de los autores, aunque bueno, yo también me sumo a la cuestión, pero vamos a explicarlo en este momento. Pregunta capciosa, esta sí es capciosa, no se preocupen, no se los agregué en el examen, pero para poder hacer nuestras dinámicas y que nos quede la información bastante clara. ¿El organismo humano presenta algún sistema circulatorio abierto? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Para usted, Citlali, que nos mencionó que era un sistema circulatorio abierto, por eso me llamó la atención que lo dijera. Le dije, a lo mejor el fin de semana se agarró leyendo y se le quedó algo así esa idea. Sí queda clara la pregunta, Citlali, si no, para quien quiera participar, no hay problema, no pasa nada, no los estoy evaluando en este momento. Ahora, pero primero que nada, ¿quedó claro lo de la hematoma para nuestro estimadísimo Diego? O sea, no es el fenómeno que estábamos preguntando, pero sí es una respuesta que ocurre con el daño tisular cuando se está saliendo la sangre de su cauce. ¿Sí me expliqué? Sí. Excelente. Entonces, con Citlali, por favor, Citlali, es más, usted misma, no se preocupe si está bien o está mal, porque se le aseguro que ya no se le va a olvidar si me lo contestas, no importa si está bien o mal, insisto. ¿Qué es un sistema circulatorio abierto? Pues De la lo verdad que ya... no sé, pero usted dijo que en el cuerpo humano teníamos el sistema circulatorio cerrado porque existen estos conductos que llevan a la sangre a cada órgano. Entonces, ex- no sé, me suena que un sistema circulatorio abierto pues no tiene estos conductos o hay muy ok, pocos. me gusta su sinceridad y tiene razón, pero entonces a lo que entendí con su respuesta, mencionó sistema circulatorio abierto por el fenómeno del daño tisular, porque la sangre se sale de su conducto, ¿verdad? O Sí, sea, porque... Ah, ok, perfecto. Fíjese que en parte sí tiene mucha razón, pero en ese caso, para nosotros no podríamos considerarnos que tenemos un sistema o un aparato circulatorio abierto como tal, porque pues no es normal que se esté saliendo. O sea, por eso la pregunta era, ¿cómo se le llama ese fenómeno? Pero ahorita vamos para allá, nada más para que no se me olvide, déjeme anotar la palabra. Y continuamos con esta pregunta, si es interesantísima y capciosa al mismo tiempo.
Ahora, insisto, disclaimer, dicen los anglosajones, dependerá, en este caso, de la literatura que consultemos, a quién se lo preguntemos. Y atención, no es que estén bien o estén mal, son pues discrepancias que se valen, es una discusión científica válida. Y ahora, cuando la pregunta que se formuló fue, ¿existe un sistema circulatorio abierto? Perdón, un sistema de conducción abierto, pues sí, aparato circulatorio abierto. En el organismo humano, la respuesta rápida es sí. Termodinámico, ¿no? ¿El qué, perdón? Termodinámico, creo, ¿no? Porque secreta sudor, o ese no. Bueno, sí tiene que ver, pero ahí ya estamos entrando exactamente como usted nos los acaba de compartir, en termodinámica, o sea, hace el movimiento de la temperatura corporal. Por eso inclusive cuando les preguntaba, ok, ¿para qué nos funciona el sudor? ¿Nada más para apestar o para secretar alguna sustancia de excreción nociva, toxina que no nos sirva en el organismo? No, en realidad la función principal, y gracias a que podemos sudar por toda la superficie de nuestros cuerpos, mantenemos la temperatura constante. Y sí, pues implica todo un fenómeno de termodinámica, porque si usted hace mucho esfuerzo con el movimiento de su cuerpo, este empieza a generar calor, pero como no necesitamos un sobrecalentamiento, se necesita un sistema de enfriamiento, que eso precisamente es lo que producen las glándulas sudoríparas para la excreción del sudor. Este al evaporarse absorbe calor y va manteniendo fresca la temperatura corporal. Pero punto y seguido, regresando con lo de la primera cuestión, pero qué buena aportación, ¿eh? Ahorita vamos para allá, de hecho es una de las funciones principales de la sangre. Ojo, porque podrían preguntar, ¿y qué tiene que ver el sudor y la sangre? Muchísimo, y ahorita lo vamos a ver. Claro, no se mezclan una con la otra, a menos que nos cortemos y estemos sudando, pues se mezclan ahí las dos cochinadas, ¿verdad? Bueno, discúlpenme el término burdo. El caso es, ahorita vamos para allá, quedémonos nada más rapidísimo para terminar de explicar si tenemos o no en este caso, ojo, sistema vascularizado abierto. La respuesta sería sí y no, y me voy a explicar el por qué. Dependiendo, insisto muchísimo a quién le preguntemos, yo les inculco, para mí sí es abierto, pero no significa que esté desparramadillo por todos. Ojo, y es más, de una vez se los aclaro, estoy hablando del sistema linfático. Ojo, ¿por qué razón? Habíamos dicho, el sistema linfático no se encuentra conectado en ningún sentido con la presión sistólica. Por lo consiguiente, maneja baja presión. ¿Por qué? Porque no tiene conectada ninguna bomba, en este caso nuestro miocardio o, entre paréntesis, sistema circulatorio que lo esté impulsando. Únicamente por eso se lo separo y ahora yo creo que quedará más claro. Sistema circulatorio, entre paréntesis, esto que vemos aquí en la animación, nuestro corazón o el miocardio. Sistema vascular, es decir, ese que está conectado con el circulatorio, estamos hablando de sistemas, o bueno, para no confundirlos, todas las tuberías, arterias y venas que se conectan con el miocardio, ese es el sistema vascular. Ese es el cerrado, porque ahí se va transportando la sangre. Y si se sale de ese conducto, es a lo que le denominamos lo que estábamos explicando hace un momentito, la hemorragia. ¿Por qué? Porque está ocurriendo un flujo indebido fuera del endotelio, de la sangre, de nuestro líquido vital. El principal, fíjense, de los tres que tenemos, que ya conocemos muy bien, que ya mencionamos dos. Pregunta general, aparte de la sangre y de la linfa, ¿cuál es el tercer líquido que compone nuestro organismo para el mantenimiento de su homeostasis? Y si saben. Líquido cefalorraquídeo. Efectivamente, y el líquido cefalorraquídeo, así mismo como la linfa, provienen del plasma sanguíneo, atención. Entonces, regresando con lo de la hemorragia, así como si no tuviésemos un sistema de, vamos a suponer, bueno, entrecomillado, porque sí, se mantiene a sí mismo, autorreparación en la sangre, eso es lo que, ahora sí, la definición de ese fenómeno es lo que contestaría la primera cuestión inicial de cómo se le llama ese fenómeno del mantenimiento de la sangre en el endotelio. Y por ahí surgieron los hematomas, que bueno, sí, es la respuesta visual que nosotros podemos apreciar desde escala macro, cuando existió, por ejemplo, una contusión, un golpe muy fuerte y que se nos formó ese moretón, ¿no? Nosotros comúnmente de forma coloquial le referimos como moretón, pero el término técnico científico le decimos un hematoma, efectivamente, prefijo de la sangre hema, ¿verdad? Tomos de tejido, pues es la sangre que se metió en los tejidos, que no debería de estar allí porque debe de contenerse en el endotelio, insisto. Pero entonces existe un fenómeno de autorreparación que también se encuentra presente en el tejido conectivo especializado fluido que llamamos sangre.
Esa sería la respuesta a esa primera pregunta. Pregunta general entonces, ¿cómo se llama ese fenómeno de mantenimiento de la sangre en su lugar? Es decir, entre paréntesis, en el endotelio. ¿Sí sabe? ¿Cuál es el ¿Hemostasia? Efectivamente, nuestra estimadísima y queridísima Karina, así es, tiene toda y absolutamente la razón. La hemostasia, o usted misma, por favor, Karina, nos puede compartir en términos sencillos qué significa la hemostasia. ¿Proceso de coagulación? Así de sencillo, así, exactamente perfecto, muy bien. Muchísimas gracias, queridísima Karina. Pero Y esa no después había iba, sido la primera pregunta que hiciste. ¿perdón? Por X. Esa no había sido la primera pregunta que hiciste por X. De hecho, sí, pregunté cuál era el fenómeno de mantenimiento de la sangre en su endotelio. Y de ahí se originó lo de la hematoma y que lo de... Pero ahorita vamos para allá. Ahora vamos a explicar el por qué dije que sí existe un sistema, vamos a decir, vascular abierto, que ya lo sabemos, entre paréntesis, es el sistema linfático. Y el cerradito es el vascular, en donde están las arterias y en donde están las venas. Así de sencillo. Ahora, ¿por qué decimos que es abierto? En el caso del sistema linfático, atención, pero bueno, se salvaron porque esos reactivos no se los puse. ¿Por qué se imagina? A ver, pregunta capciosa, ahora sí. ¿Por qué se imaginan ustedes que digo que el sistema linfático es un sistema vascular abierto? ¿Por qué razón? Porque se filtra y se redirecciona otra vez hacia el endotelio. O sea, yo siento como que se sale y se vuelve y vuelve a entrar y así. Muy buenas capacidades de deducción, estimadísima Citlali, tiene toda la razón. Porque si fuera cerrado, por ningún lado se metería el ultrafiltrado del plasma, es decir, lo que se está saliendo del endotelio de forma natural. Ojo, no estamos hablando de una hemorragia. Atención, por eso hago hincapié con los términos. Simple y sencillamente, cuando se filtra el plasma, que es total y completamente natural, por sus fenestras o por los espacios donde existe el endotelio, o sea, las células que conforman el recubrimiento interno de toda la tubería, arterias y venas, eso que se va filtrando, que es, ¿cómo dijimos que se le llamaba ese líquido posteriormente que se sale del endotelio? Pregunta general. Y si saben. Y empieza con la consonante L. Linfa. Efectivamente. Ahora, si esa linfa, o entre paréntesis, pues ese plasma filtrado del endotelio, del que antes era plasma sanguíneo, sigue siendo, bueno, ojo, cuando digo plasma sanguíneo es porque es el mayor constituyente de nuestra sangre. Pero cuando se filtra, sigue siendo plasma sanguíneo, pero ya no le llamamos así porque ya no está en el endotelio, ya se salió. Para referirnos apropiadamente a este líquido que sigue siendo su misma constitución química, sigue siendo agua con sales y proteínas disueltas, ahí no hay ningún inconveniente. Desafortunadamente, o bueno, más bien afortunadamente, pues les damos nombre dependiendo del lugar en el que se encuentren en la fisiología, en este caso del fluido de este líquido. Entonces, plasma sanguíneo cuando se encuentra en el endotelio, pero cuando este se filtra del mismo, o sea, se tiene una fuguita, vamos a decir, esta tubería normal, no es atípica, siempre todo el tiempo está sucediendo, por eso presentamos nuestro sistema linfático. Entonces, ahora la explicación para continuar avanzando rápidamente. Decimos que el sistema linfático tiene que ser abierto precisamente porque lo que nos acaba de compartir nuestra estimadísima Citlali. ¿Por qué razón? Porque si fuera cerrado, pues ¿por dónde se metería la linfa? Seguiría ahí acumulándose en el espacio intersticial, es decir, entre los tejidos, formando edemas y tendríamos hinchazones y ampollonas y por todos lados del cuerpo. ¿Por qué? Porque nuestro sistema linfático está cerrado. No sería funcional, no sería práctico para la captación de todo ese líquido, que es el que conocemos como linfa, que es el ultrafiltrado del plasma sanguíneo, que se salió del endotelio, que ahora sí baña los tejidos, completamente normal, pero tiene que conducirse, tiene que recanalizarse para regresar de nueva cuenta al endotelio donde debe de permanecer, porque si no se va a seguir acumulando, insisto. Y eso es totalmente anormal, no debería de suceder. Por eso tenemos ese sistema linfático. Entonces, decimos que es abierto porque permite la captación de esa linfa. Entonces se introduce y la recanaliza, o más bien la reconduce para reintroducirla al endotelio. Atención, entonces, en términos sencillos, burdos, filtración de plasma, linfa. ¿Quién la colecta? Sistema linfático. Ojo, y es abierto. Claro, bueno, entrecomillado abierto también, no es de que estén así medios tubos cortados y ahí esté como tobogán, o sea, pues no, sí es un endotelio también completo y bien formado. La única diferencia, no, bueno, varias diferencias, pero entre las principales dos que podemos mencionar, para que no se nos olvide, número uno,
El sistema linfático no se encuentra conectado con el miocardio. No lo está. Pues nosotros lo estamos impulsando gracias sobre todo y de manera importante a los movimientos de nuestro esqueleto apendicular, de los movimientos de nuestras extremidades y voluntarios que nosotros podemos ejercer sobre nuestro cuerpo. Eso impulsa la linfa principalmente. Y entonces, cuando se está acumulando en el espacio intersticial, se tiene que filtrar a dónde al sistema linfático. ¿Cómo sucede esto? En términos sencillos, es debido a la presión osmótica. Es decir, mientras más volumen contengamos en un recipiente, pues creo que estarán de acuerdo que aumenta la presión. ¿Por qué? Porque el agua pesa. No es lo mismo que nosotros, es como cuando nos sumergimos, exactamente con el mismo ejemplo. Si nos sumergimos a 1 metro de profundidad, pues realmente no se siente la presión del agua, ¿verdad? Pero si nos sumergiésemos 15 a 20 metros, ahí sí, hasta ya les empiezan a doler los oídos, se empieza a sentir la presión de sus cavidades, de cómo el agua los está aplastando. Entonces, algo muy semejante en el caso de entre nuestros tejidos. Una vez que la linfa se empieza a acumular entre nuestros tejidos, aumenta la presión osmótica. ¿Por qué? Porque hay más líquido, hay más agua. Entonces, es donde entra en acción el sistema de captación del sistema linfático. ¿Cómo sucede esto? Insisto, nuevamente, con la presión que está acumulándose gracias a la linfa. Entonces, las células del endotelio, ojo, del sistema linfático, al sentir esa presión se abren, hagan de cuenta que son como unas compuertas. Hay mucha presión en el exterior, hay que relajar o hay que disminuirla. ¿Cómo lo vamos a hacer? El sistema linfático simple y sencillamente abre sus fenestras o esos espacios que existen entre el endotelio para que rápidamente permita el ingreso de toda esa linfa intersticial. Una vez que la capta, ahora sí, ya la puede redirigir, ya la puede conducir. Por eso es lo que les menciono, que puede haber discrepancias, que es que otros pueden decir, no, pero es que es cerrado porque se conduce la linfa por donde debe y después se regresa al sistema, al sistema vascular, es decir, al torrente sanguíneo, donde debe de encontrarse esa precisamente linfa, formando parte del plasma. Pues sí, pero ¿cómo lo colecta en primer lugar? No está conectado de ninguna manera al miocardio ni al sistema vascular de manera física, que haya una conexión. Sucede por presión, podríamos inclusive mencionar que es por cuestión mecánica. Por lo mismo que les decía, aumenta la presión, abro las compuertas, entra ese líquido que se está acumulando entre los tejidos, evito los edemas y entonces toda esa linfa la empiezo a transportar, la empiezo a mover. Ojo y atención, a ver, pregunta general. ¿Quiénes, aparte de las venas, manejan válvulas antirretorno? Y ojo que es pregunta capciosa porque me pueden decir varias cosas. ¿Sí queda clara la pregunta? O sea, ¿quiénes presentan válvulas antirretorno? Así de sencillo. ¿Quiénes? Por favor. Aparte de las venas. Ojo, les doy pistas. Baja presión. Todo lo que maneje baja presión necesita válvulas antirretorno. Bueno, si hablamos del sistema circulatorio, pero bueno, de hecho lo estamos viendo ahí. Pues son las venas del sistema linfático. Exactamente, que por ahí tenía 2 comentarios traslapados, pero vámonos por partes. Efectivamente, el sistema linfático, como no se encuentra conectado al miocardio, maneja baja presión. Por lo consiguiente, también presenta válvulas antirretorno para evitar un contrarreflujo o un flujo negativo o hacia la dirección opuesta, contraria, a donde debe de fluir, para que después, posteriormente, concluya en la reinserción o se reinstale o se regrese de nueva cuenta al torrente sanguíneo. Entonces, tanto el sistema linfático como, ojo, sistema vascular, específicamente las venas, presentan válvulas antirretorno. Pregunta capciosa para completarla. ¿Y la válvula tricúspide? Efectivamente, para allá vamos, nuestra estimadísima Citlali, qué bueno que nos está siguiendo. Entonces, pregunta capciosa, que ya nos acaba de dar un muy buen ejemplo nuestra queridísima Citlali. ¿El sistema circulatorio presenta o no válvulas antirretorno? Usted nos la acaba de compartir, Citlali. Sí. Exactamente, nos dijo un ejemplo, la válvula mitral, o la válvula tricúspide, o la válvula pulmonar, todas esas que solamente se van a abrir en cierto momento durante los movimientos de la sístole y la diástole, son esas que precisamente nos van a evitar que nuestro flujo sanguíneo se vaya por donde no debe. Y no estamos hablando de una hemorragia, en este caso estamos hablando de un contrarreflujo, un gasto cardíaco totalmente negativo.
¿Por qué? Porque se está sobreesforzando para tratar de impulsar la sangre para donde debe de ir, pero tiene una fuga por donde una porción se está yendo para de regreso y tiene que hacer un doble esfuerzo para mantener la circulación normal y de la homeostasis del organismo funcionando. Pero eso ya estamos hablando de cardiopatías. En términos sencillos, la pregunta principal era, ¿también entonces el sistema circulatorio presentará válvulas antirretorno? La respuesta claramente y en estos momentos ya para todo el mundo obvia es, pues sí. Ejemplos, lo que nos estaba compartiendo nuestra estimadísima Citlali, que si la válvula mitral, ojo, esta se encuentra en... Pregunta general, ¿dónde se ubica la válvula mitral? Porque esta sí es pregunta de examen, ya me acordé. En el ventrículo derecho. ¿Válvula Izquierdo. mitral? Exacto, ojo, atención. Es más, miren, bueno, rápidamente nada más recapitulando porque la que sigue es la cardioanatomía. Ya sabemos, funciones del corazón, pues a ver, rápidamente, ¿para qué sirve nuestro corazón? ¿Sí saben? Es la bomba de sangre. Se escuchó ahí medio traslapadón, pero creo que la alcancé a percibir. Mantenimiento de sangre en movimiento, ¿verdad? Algo por ahí. Exacto, y de ahí es en donde se va a derivar todo lo demás. Que si la oxigenación de los tejidos, que si la hematosis, que si la comunicación intertisular, que si la comunicación endocrina, todo eso, si se fijan, se deriva o tiene su origen en común de esta única característica de la cual su función es el sistema circulatorio, o sea, nuestro corazón. Mantener la sangre en movimiento, pues ahí se deriva todo lo demás. Pues sí, se transporta a todos y a cada uno de nuestros tejidos y a cada célula que los conforma. Por lo consiguiente, a ver, esto sí, pregunta general. ¿Cuáles son los dos tipos de respiración que nos vamos a encontrar en el organismo? ¿Sí queda claro el término o el verbo respirar? Bueno, si lo rompemos en su etimología, significa la inhalación y la exhalación. Por eso de repetir, bueno, inspirar y exhalar, respirar. Pero eso es únicamente hablando en términos fisiológicos, atención, porque si hablamos en el idioma, pues sí, me pueden decir, es nada más cuando uno mete aire en los pulmones. Pues sí, pero fisiológicamente hay un poquito más de complejidad, no nada más nos quedamos con ese tipo de por eso, nombre y apellido. Les acabo de dar una, ¿cuál sería la otra tipo de respiración que existe en el cuerpo? Respiración celular. Efectivamente. ¿Por qué? Porque esa es la razón principal del por qué estamos respirando aire atmosférico. Necesitamos la captación de este gas, el oxígeno diatómico, para posteriormente se difunda, se esté diluyendo en todos y en cada una de las células que conforman nuestros tejidos. Por lo consiguiente, ahora, si somos estrictos y decimos, es que respiración abarca todo eso, bueno, pues sí, estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque no nada más por diversión respiramos y exhalamos, lo hacemos por un propósito, que es el oxigenar nuestras células. No nada más porque está ahí de adorno y somos seres terrestres y por eso, no. Tiene su razón fisiológica, por eso lo dividimos en estas dos. Ojo, y nos adelantamos un poquitín por el aparato respiratorio, pero para que ya nos vaya quedando claro y entendido. Tenemos la respiración pulmonar, pregunta general, ¿cómo le dijimos que se le llama ese fenómeno de intercambio gaseoso en los alvéolos? De la respiración pulmonar. Hematosis. Efectivamente, me lo dijo muy dubitativa, pero así es, tiene toda la razón para que no se le olvide a todos. Entonces, respiración pulmonar, lo que ocurre en los alvéolos es a lo que le denominamos la famosa hematosis. Y entonces, la respiración celular, ¿en dónde se lleva a cabo? Por favor, Citlali. ¿Es lo de aeróbico y anaeróbico? Sí y no, porque la pregunta en sí nada más es ¿en dónde se lleva a cabo la respiración celular? En las células. ¿O no? Pues sí, No sé. sí, exacto. Ojo, porque entonces, si ya no me especificaran alvéolos o pulmones o tractos respiratorios, entonces ahí sí tendríamos que aclarar que estamos mencionando la hematosis. Pero cuando nada más estamos diciendo la respiración celular, queda claro que nos estamos refiriendo a todo ese oxígeno absorbido desde el fenómeno de hematosis, posteriormente enviado por el miocardio, bueno, sistema circulatorio, por el ventrículo izquierdo, empieza la irrigación. De hecho, es esta, la arteria aorta, que tiene estas tres, que cuando es la aorta ascendente, y empieza toda irrigación sanguínea, esa es la respiración celular.
¿Por qué? Porque todo ese oxígeno diatómico, ¿a dónde va a parar? A todas y a cada una de las células de nuestro organismo. Esa es la función, por eso lo hacemos. Por eso respiramos, por eso exhalamos, introducimos nuevamente oxígeno y estamos exhalando el desecho del metabolismo celular, que en este caso se trataría de la molécula del dióxido de carbono. Y finalmente, pues como lo sabemos muy bien, por el tipo de comunicación endocrina, es una vía de comunicación tisular, o sea, hace todas aquellas glándulas que estén secretando sus sustancias químicas al torrente sanguíneo, es el tipo de comunicación al que le conocemos como dentro de crina, secreción endocrina. Y la exócrina, por ahí nos estaban compartiendo que lo del sudor y que el mantenimiento de la termodinámica, totalmente cierto, así es, pero ahorita vamos para allá. Para aclaración de dudas con respecto a cardioanatomía, porque si hay alguna que otra preguntilla por allí en sus exámenes. Ahí está, para que no se nos vaya a salir lo disléxico, ya estamos referenciando cuál es el hemisferio derecho, en este caso lo que nosotros apreciamos a la izquierda de esta diapositiva de la imagen de la animación, y el hemisferio izquierdo, atención, es lo que nosotros vemos de frente del lado derecho, ¿verdad? A ver, entonces, pero es que aparecen con todo y nombre. Bueno, ahí está, la vena cava superior. Ahora, antes de que aparezca, este ventrículo de aquí, ¿cuál sería? El que estoy señalando, sí será con el mouse, ¿verdad? No, Bueno, donde se ve la válvula, más bien. Atención, otra vez, Derecho. no pasa nada, fíjense nada más. Por si en algún otro momento de su formación o de algún otro curso que ustedes lleven también, diplomados y especialidades y demás, si les llegasen a presentar un esquema, un diagrama, un gráfico en términos sencillos, donde se les pida que ustedes hagan su análisis anatómico, lo primero que tenemos que hacer es identificar dónde está A ver, si no tuviéramos aquí los hemisferios, ¿quién me puede decir cuál sería el izquierdo y cuál sería el derecho y por qué? ¿Sí queda clara la pregunta o fue muy complicada? Por las tres Sí, claro. capas. A ver, por ahí escuché 3 capas y de repente alguien más quería participar. A ver, si yo les preguntara, ok, ¿quién me puede definir cuál es el hemisferio izquierdo de este miocardio y cuál es su hemisferio derecho? Ojo, del miocardio, no nosotros como lo estamos apreciando. O sea, en términos simples, ¿cuál es el lado derecho y cuál es el lado izquierdo de este corazón? Pues podrías decir que el lado derecho es donde está la tricúspide y donde están esos tres Exacto, piquitos. perdón, no lo quise interrumpir, continúe. No, no, ya. Ok, excelente. Así es, así de sencillo, fíjense nada más. Número 1, lo que estamos apreciando en este caso, aquí, lo que nosotros vemos a la izquierda de nuestra visión, este sería el hemisferio derecho. Ahí está, ya acaba de aparecer. Por lo consiguiente, pues ya con esa referencia, pues inmediatamente sabemos que, ¿por qué razón? Porque somos organismos de simetría bilateral. A ver, términos generales, pregunta general, ¿cómo se llama el corte cuando si me separa por mitades en la Transversal. izquierda? ¿Transversal? Sagital. Exactamente. El Perdón. transversal es el corte del sushi, ¿verdad? Cuando estamos cortando el maki en pedacitos, ese es el transversal. Hagan de cuenta que es como si me rebanaran justamente y pues mis mitades superior e inferior, ese es un corte transversal. Pero cuando me rebanan a la mitad y sale hemisferio izquierdo y hemisferio derecho, ese es un corte sagital. Entonces, en este caso, por esa misma razón de que somos organismos con simetría bilateral y por la constitución y la configuración de cómo tenemos conformado nuestro miocardio, bueno, nuestro sistema circulatorio, entre paréntesis corazón, presenta un hemisferio izquierdo y un hemisferio derecho. Ahora, lo que nos compartía nuestro estimadísimo Diego tiene toda la razón. Siempre, sí, o hasta el momento no se ha documentado ningún caso que se haya invertido. Digo, no digo que sea imposible, sería irresponsable porque, fíjense, nada más como dato curioso y cultura general. Existe el caso reportado de un mexicano, fíjense, de un organismo mexicano, bueno, de un organismo humano, perdón, de nacionalidad mexicana, que nació con sus órganos a la inversa. O sea, se le invirtieron el plan anatómico. O sea, en lugar de que su corazón se encuentre a la izquierda, o sea, como tal cual nuestros pulmones, la configuración normal de todos los seres humanos que presentamos, o en su mayoría, porque él es el caso excepcional,
Su corazón está hacia el lado derecho y por lo consiguiente su pulmón derecho es un poco más pequeño. Es exactamente lo mismo, pero al revés en el caso de nuestra constitución anatómica de todos y en cada uno de nuestros órganos y tejidos, de cómo están configurados. Entonces, en su caso, también el hígado no está a la derecha, ahora resulta que lo tiene a la izquierda. Entonces, son casos curiosos realmente, muy raros, pero pues se pueden llegar a presentarse, por eso se los comento. Puede ser, no lo sé, que quizás por ahí que no se haya, porque como puede funcionar de manera normal, que se le inviertan las válvulas, por ejemplo, si la tricúspide normalmente, ¿de qué lado se encuentra? Pues ahí está, hemisferio derecho, es decir, aurícula derecha que comunica con el ventrículo derecho. Pregunta general, ¿dónde comienza? O más bien, del ventrículo derecho, ¿qué tipo de circulación empieza? O sea, hace de aquí donde está la válvula tricúspide. ¿Qué circulación va a empezar? Efectivamente, la que irriga, la que envía hacia los pulmones, para que se lleve a cabo ahora sí este fenómeno que conocemos ya perfectamente bien, que es la hematosis. Entonces, puede existir el caso, digo, es hipótesis, en el que la válvula tricúspide no se encuentre en el hemisferio derecho, sino que se intercambie o se simple y sencillamente haga un reflejo de espejo, porque somos organismos con simetría bilateral, y entonces la tricúspide queda, pero es anormal, insisto, no es que todos los corazones, bueno, no todos, perdón, me corrijo. En su mayoría lo que se ha observado y lo que se encuentra documentado es que el corazón humano, la válvula tricúspide siempre se va a encontrar del hemisferio derecho. ¿Por qué? Porque es la que primero las venas cava superior e inferior llegan y desembocan en la aurícula derecha. Entonces es en donde se abre la válvula tricúspide, entre paréntesis, válvula antirretorno. Atención, para eso funciona precisamente, para evitar que la sangre se mueva para donde no debe de regresar, para donde no se debe de ir. Entonces la válvula tricúspide, hemisferio derecho, ventrículo derecho, y entonces al momento de realizarse la sístole, o sea, hace la contracción del miocardio, pues esta empieza la circulación pulmonar, efectivamente. Entonces, si esta es la válvula tricúspide, bueno, la vena cava superior, abajo estaría la vena cava inferior, que las dos están llegando hasta la aurícula, en este caso derecha. Ahí está el ventrículo derecho. Y ahí está la válvula tricúspide. Entonces, ¿cómo se llama la válvula antirretorno del hemisferio opuesto? O sea, en este caso lo que estamos apreciando es el hemisferio derecho y lo que estamos preguntando es el hemisferio izquierdo. ¿Cómo se llama esa válvula antirretorno? Mitral. Efectivamente, la válvula mitral o sinonimia de qué otra manera, así como en el caso en este caso del hemicorazón derecho, válvula tricúspide. ¿Por qué? Porque presenta estas tres puntas. Si la válvula mitral solo presenta dos, ¿cómo se les ocurre que también se le podría conocer? Bicúspide. Efectivamente. ¿Por qué? Porque solamente tiene estas dos puntas, ¿verdad? Así de sencillo. Las dos siguen siendo válvulas antirretorno. Y pregunta general, entonces, si dijimos que el ventrículo derecho inicia la circulación pulmonar, el ventrículo izquierdo, ¿cuál circulación va a comenzar? Pues la otra, ¿verdad? ¿Cuál es la otra que nos falta mencionar? Por eso decimos que... Efectivamente, por eso decimos que presentamos dos circulaciones, porque si se fijan, al momento de la sístole, la presión arterial sale para las dos circulaciones, tanto para la pulmonar o menor, así como también para la sistémica o mayor. Ahí está, ventrículo izquierdo, la válvula aórtica, como en el caso de la válvula pulmonar, como lo indica sus nombres, válvulas antirretorno, ¿dónde se ubican, a dónde van? Válvula pulmonar inicia la circulación pulmonar o circulación menor. En el caso de la válvula aórtica, ¿a dónde se va? Pues a la arteria aorta, que dicho sea de paso, esta es precisamente la manguera, el conducto o bueno, el sistema vascular más grande, más grueso y de calibre en dimensiones que presenta el organismo humano. Estamos hablando de la arteria aorta. Y ahí está la estructura que precisamente nos define que tengamos un aparato circulatorio completo, que estamos hablando de el tabique interventricular, porque afortunadamente y gracias a no se permite o no existe una mezcla de los dos tipos de sangre. Es decir, la que ya viene de regreso de la circulación sistémica y de la que ya viene de regreso de la circulación pulmonar, o en términos burdos, la sangre cochina con la sangre oxigenada. Cada una se mantiene en su compartimento, en su oquedad, en este caso más propiamente en su ventrículo derecho, la pulmonar, es decir, sangre cochina,
y el izquierdo, es decir, la sangre oxigenada, la que empieza entonces la circulación sistémica. Y entonces habíamos dicho, todo lo que está alrededor del miocardio, ¿cómo le dijimos que se le iba a llamar a eso? La periferia del corazón. Empieza con el prefijo peri. Y si estamos hablando, Pericardio. efectivamente, me adelanté, pero fue a la inversa, les iba a preguntar, por lo consiguiente, lo más interno, pues entonces es algo que prácticamente esto es el endotelio. Así de sencillo, pero como está en el sistema circulatorio, pues le decimos endocardio. Por eso les decía, dependiendo de la ubicación anatómica, le tenemos el nombre y apellido a las determinadas estructuras que conformen nuestros órganos. Ahora, más o menos el 3/4 de todo, ahora sí, por eso decimos los 3 tipos de músculos. Tanto el músculo estriado esquelético o solamente estriado, la combinación de las dos palabras no hay ningún problema. Ese es uno. El siguiente sería el músculo liso y finalmente el músculo cardíaco. Ahora, atención, que de hecho ya nos queda claro. No significa que el miocardio, es decir, nuestro corazón o nuestro sistema circulatorio sea 100% músculo, no. Es su mayoría, en eso sí estamos de acuerdo, pero tiene otros tejidos. Por esta razón, lo que está más interno, o sea, en este caso el endotelio, bueno, como está en el corazón, le decimos el endocardio. Como el músculo cardíaco es único para este órgano que mantiene la sangre en movimiento, es la bomba que nos mantiene la sangre que esté fluyendo, pues es a lo que le denominamos el músculo cardíaco, es decir, el mío, por eso el prefijo cardio. Y finalmente, lo más externo, lo que lo está recubriendo, pues el pericardio, en términos muy sencillos de la cardioanatomía. Así es. Ahora, rápidamente ya sabemos las funciones de la sangre también, ya me lo saben contestar. Digo, antes me decían siempre todo el tiempo, transporte de nutrientes. Pues sí, pero no es únicamente. Eso sería un ejemplo de qué tipo de sustancias estamos hablando cuando decimos que transporta esto, o sea, sustancias químicas en el organismo. Ejemplo, los nutrientes, ahí sí estamos de acuerdo. Transporte de sustancias, ahí está el endotelio, ahí tenemos las celulitas que se encuentran ahí cercanas precisamente para aprovechar, dependiendo si estamos emitiendo sustancias químicas, pues para que se vayan al torrente sanguíneo y que este mismo sea el encargado de llegar y trasladar o transportar a las células blanco, las células objetivo. Estamos hablando de la comunicación endocrina. Pero ahí está, transporte de sustancias no solamente nos funciona para ese tipo de comunicación celular, sino que también se están transportando todos estos compuestos requeridos para el funcionamiento de nuestras células. Por ejemplo, ¿cuál dijimos que era el combustible principal de nuestras células? Este carbohidrato. Efectivamente, la glucosa. ¿Y cómo se le llama entonces a el conjunto de glucosas formando una cadenita que sirve de almacén en nuestro organismo? Glucógeno. Glucógeno. Tienen toda la razón. Y pregunta general para cerrar allí. ¿Dónde se almacena principalmente el glucógeno? En los músculos y en el hígado. Efectivamente, así es, tiene toda la razón. Estas son de reserva para cuando el organismo necesite de emergencia. Cortan el glucógeno, liberan la glucosa y es el combustible para que esté funcionando perfectamente todas y cada una de las células que conforman nuestros tejidos. Con respecto a inmunidad, bueno, pues también es esta carretera, este lugar, este conducto, este flujo por el que permite que estén trasladándose tanto los anticuerpos como dijimos que le denominamos a las células. Ojo, bueno, ahorita vamos para allá, para recapitular lo de la composición de la sangre. Vámonos a los elementos formes, si es que lo recuerdan. Bueno, en términos sencillos, ¿qué es la sangre? Principalmente plasma. Ya sabemos qué es el plasma, pues es el agua con sales y proteínas. Eso pues es amorfo, o sea, realmente no tiene células. Es en donde se encuentran disueltas nuestras células que componen el tejido conectivo especializado que llamamos sangre. Entonces vámonos a enfocar a los elementos formes. Estas células que se encuentran en la sangre con todo este plasma sanguíneo, ¿cuáles son? ¿Cuáles dijimos que pertenecen al tejido conectivo especializado llamado sangre? Fluido. ¿Se acuerdan? Eritrocitos y leucocitos. Efectivamente, faltaría nada más mencionar por ahí unos pedazos de citoplasma que dijimos que se llaman ¿cómo? Usted misma, Karina, por favor. Ya nos dijo eritrocitos, Eso no me la perfecto. sé. ¿Las células qué, perdón? No, que esa no me la sé. Ah, perdón, le entendí las células B. Y yo, caray, pues sí, linfocitos dentro de leucocitos, ¿no? Pero bueno, no se crea, yo escuché mal. Ahí le va. Sí se la sabe. Cuando dijimos que fragmentos de citoplasma de una célula grande, muy grande, multinucleada, que se aloja en médula ósea roja, que es la que va desprendiendo sus pedacitos de citoplasma para mandarlos a la circulación y que formen parte del proceso de la hemostasia,
¿Cómo se les llama a esos pedacitos de citoplasma que parecen como si fueran placas? Prácticamente ya se lo respondí. ¿Cómo se llaman esos fragmentos de citoplasma que están influyendo en el torrente sanguíneo, Karina, por favor? Que parecen placas. Plaquetas. Efectivamente, así es. Esas también forman parte de los elementos formes de lo que categorizamos o consideramos que se encuentra conformando el tejido conectivo especializado fluido, entre paréntesis sangre. ¿Por qué? Porque son estructuras celulares. En este caso, bueno, son una pedacera de citoplasma, no obstante, sigue siendo una estructura. Por eso tiene forma. Por lo consiguiente, elementos formes. ¿Quién es el principal abundante? Por ahí usted ya nos dijo. Eritrocitos, entre paréntesis, glóbulos rojos o hematies, así de sencillo. Y los que se encuentran en menor proporción, y por eso estamos señalando inmunidad, son los leucocitos. Y también, pues, las plaquetas son estos pedacitos de citoplasma de las cuales estamos mencionando precisamente que intervienen, son inclusive la punta de lanza del fenómeno que habíamos discutido en un comienzo de la sesión, que es la hemostasia. Gracias a las plaquetas, que estas cuando sienten que existe una hemorragia, claro, dependerá, hay niveles, pues hemorragias severas, intermedias, leves, despreciables, que realmente pues no impactan de manera significativa. No obstante, pues quién quiere tener una ponchadura, ¿no? Si me permiten la analogía burda, en nuestro endotelio, pues no, las plaquetas al sentir ese cambio, ese diferencial de presión o de flujo, inmediatamente se adhieren a donde está pues esa hemorragia, aunque sea microhemorragia, y la taponean perfectamente bien. Hagan de cuenta que hacen el efecto de un curita. Llegan, se posicionan en la superficie donde esté el daño tisular del endotelio y entonces evitan que se siga por ahí filtrando. Inclusive, a lo mejor solamente se filtraba plasma, digo, porque era muy pequeña. Pero no obstante, digo, para que no se salga más de lo normal, de lo que debería, en su flujo de todos los días, pues llegan las plaquetas y entonces cometen el efecto, lo producen de la hemostasia, que es lo que decíamos, lo que comentábamos, cómo se llama el fenómeno del mantenimiento, atención, o sea, que se continúa siempre en su conducto, entre paréntesis endotelio, pues la famosísima hemostasia. Y la hematosis y la homeostasis, atención con los términos, por favor, no son la misma cosa. Parecen escucharse semejantes, iguales, pero no, son muy distintas. Cuestiones de excreción, pues por lo mismo de que son transporte de sustancias. A ver, pregunta general, y ya lo sabemos. ¿Quiénes dijimos que eran los órganos encargados? Ahora sí, como le comentábamos a nuestra estimadísima Gloria Chanet. ¿Quién ahora sí filtra la sangre? Que no es el corazón, obviamente, ¿verdad? Este nada más la impulsa y la manda a estas estructuras que sí filtran sangre. ¿Quiénes son? Por favor. El hígado y el Perfecto. Una sería el hígado, que sería la glándula vaso. más grande. El vaso sería el número 2. Y faltaría por ahí otras estructuras que también nos funcionan de filtrar. Pues si no las tuviéramos, imagínense, todas las... Exactamente, los riñones. Estas son las 3 estructuras que nos van a funcionar para la filtración sanguínea. Ahora, insisto, no es que la sangre por sí misma, la sangre es un tejido fluido, ya nos quedó claro. Tiene eritrocitos, tiene leucocitos, tiene plaquetas y lo que los está diluyendo a todos es el plasma, es decir, esta agua. Términos sencillos, pues, o generales, pero vamos a referirnos como el plasma sanguíneo. Entonces, este tejido fluido no se mueve por sí mismo, digo, también ya nos queda claro, ya lo entendemos muy bien. Se mueve gracias al sistema circulatorio, se hace al corazón, a todos estos tejidos que en su conformación están elaborando o configurando al corazón con su respectiva función, que única y exclusivamente se va a dedicar al impulso de este tejido conectivo especializado fluido, o sea, hace la sangre. Entonces, manda la sangre y ahora sí, gracias a esa cinética, a ese impulso, a ese traslado que se va por el sistema vascular, por eso les decía, yo creo que con esto no se les olvida ya, el famosísimo ejemplo, la analogía del trenecito. O sea, la locomotora, gracias a la locomotora, la máquina que mantiene en movimiento todo lo demás, en este caso sería la representación del miocardio, del sistema circulatorio. Entonces va a la locomotora arrastrando todos los vagones que estarían representando todos los compuestos que mantiene y que se encuentran disueltos en la sangre. ¿Por en dónde? Por la vía, por donde está su caminito, es decir, por el endotelio. Ese es el ejemplo perfecto del aparato circulatorio. El endotelio, o hablando, bueno, en máquinas, con los ferrocarriles, las locomotoras y todo esto que estamos mencionando, quien mueve es el corazón. Este sería el corazón de la máquina. Fíjense qué interesante analogía. Entonces, la locomotora, el corazón de la máquina, mueve todo el peso del transporte de todas las mercancías y de los pasajeros y de lo que sea que se encuentre a bordo
representando a la sangre, de la misma manera que transporta lo que sea que se encuentre disuelta allí. ¿Pero por dónde? Si fuera un sistema circulatorio abierto, como nos decía nuestra estimadísima Citlali, pues entonces estaría por ahí bañando a todos los tejidos y no tendría ningún control. Sería por gravedad o por movimientos y sería algo bastante impráctico, o por lo menos no para el mantenimiento de nuestra fisiología, que es un poquitín más compleja. Por lo consiguiente, por esa razón, es un sistema o es un aparato circulatorio cerrado. De la misma manera que una locomotora, pues no se va a ir entre los cerros, ¿verdad? Ni en las montañas, ni las va a escalar, o sea, se va a ir por su vía y se acabó. De la misma forma nuestra sangre. Si se llegase a descarrilar, es decir, eso anormal, que la sangre fluye por donde no debe o no está pensado o no tiene su conducto, es decir, su sistema vascular, pues entonces ya estamos mencionando que eso se trata de una hemorragia. En el caso de las máquinas, con la ferrocarril y el trenecito, pues está descarrilando, ¿verdad? Ya no va a avanzar, ya no va a poder. ¿Por qué? Porque se salió de su función, ya no tiene su caminito, su vía, su conducto, por lo consiguiente hay que repararlo. Afortunadamente, en caso de nuestra sangre, tenemos el fenómeno de la hemostasia. ¿Esto qué es en términos palabras? Por ahí alguien tiene algún comentario a sus órdenes. ¿O era ruido de fondo? No, yo quería preguntarle qué era la hemocateresis. Perfecto, vamos para allá. Precisamente por eso preguntábamos cuáles eran los órganos que filtran a la sangre. Pero para no entretenerme tanto con lo de la explicación que ya lo hemos hecho en varias ocasiones del trenecito y que las estaciones y que cuando llega y que se hace las funciones. Allá vamos, la estación de tren que se llama vaso. Ok, ahora, interesante pregunta de nuestra estimadísima Citlali. Por ahí hay un sinónimo con este término y atención que viene en el examen. ¿Quién me puede explicar o quién nos puede compartir la explicación para nuestra estimadísima Citlali de qué significa la hemocateresis? Por favor. ¿Alguien, algún voluntario o lo elijo yo? Es como la autodestrucción. Bueno, como tienen un tiempo de vida, entonces ya no son funcionales. Entonces, como se salen de circulación estos hematíes, eso es. Sí, nada más orientándonos un poquito más. No es que sean autodestruidos, o sea, de que ya no sirvo y implotan, o simple y sencillamente dejan de existir en nuestra. Claro, o sea, entiendo el punto de que se retiran de circulación los hematies o entre paréntesis eritrocitos y glóbulos rojos que ya no son funcionales, que simple y sencillamente ya están desgastados, ya les faltan pedazos de todo las veces que han dado las vueltas a la circulación sistémica y a la pulmonar, etcétera, etcétera. Entonces, claro que como todo, pues se desgastan y ya no son funcionales o ya no tienen la misma facilidad para hacer el intercambio tanto de la hematosis como la respiración celular. Por lo consiguiente, se tienen que ir renovando. ¿Cómo sucede esto? Ellos solitos, pues, no lo deciden, simple y sencillamente, pues ya no fluyen igual, ya no funcionan de la misma manera que como cuando estaban nuevecitos. Por lo consiguiente, pues tenemos ahora sí nuestras estaciones, pues sin temor a equivocarnos, de mantenimiento de las condiciones sanguíneas, más en específico de los elementos formes, o sea, de las células que componen a este tejido. Más exclusivamente, pues hablamos de los eritrocitos, que son obviamente todos estos encargados de la oxigenación y del agarre del dióxido de carbono como parte del producto de desecho del metabolismo celular para que estos lo transporten y como ya conocemos muy bien, la vena, es más, aquí está, mira, miren, la vena cava inferior, representando por este color azul, por este conducto del sistema vascular, y en la parte superior, bueno, aquí estarían las braquiales, y luego aquí en esta bifurcación se conecta y ahí es en donde está desembocando la vena cava superior. Entonces llegan a la aurícula derecha, después al ventrículo derecho para comenzar la circulación menor, es decir, la pulmonar. Aquí se ve, bueno, la representación. En teoría, pues aquí deberían de estar representados los pulmones. Pero entonces, regresando con la explicación del fenómeno del término de la palabra hemocateresis, efectivamente tiene que ver con la retiración o la renovación, porque no es autodestrucción, porque bueno, a lo mejor ahí el término se nos quedó por lo de la apoptosis. Ahí va, eso es otro de las sinonimias, es decir, palabras distintas que nos referimos a lo mismo, que es la jubilación, digo, para que lo relacionen, de los eritrocitos del torrente sanguíneo, cuando pues ya no tienen una función tan efectiva como cuando eran nuevos, por lo consiguiente se retiran de circulación y se van renovando, van sacando nuevos eritrocitos, es decir, nuevas hematies. Entonces, hemocateresis y eriptosis, atención, significan lo mismo, pues, palabras distintas con mismos significados. Eriptosis
es la combinación de eritrocito, es decir, la célula roja, glóbulo rojo, y apoptosis. Apoptosis es el fenómeno de la... A este sí es autodestrucción, entrecomillado. ¿Por qué? Porque la célula ya cumplió su función, ya no tiene nada más que hacer, ya formó parte de lo que tenía en su momento del organismo y se sacrifican, digo, si me permiten el verbo, o simple y sencillamente aquí sí se autodestruyen, pero de manera natural, ya estaba programado desde siempre, desde su comienzo, desde su genética, desde por cuál es su función, perdón, de cuál es su función, lo realizan, permanecen para el mantenimiento del organismo y posteriormente se reabsorben. Eso es la apoptosis. En términos muy sencillos y generales, la muerte, ojo, pero no cualquier tipo de muerte celular programada, que es total y completamente, hagan de cuenta que es como si se fijaran un timer, por decirlo en términos burdos, y que durara 12 horas. Entonces ya está el relojito tic-toc, tic-toc, y la celulita haciendo sus funciones 12 horas después, ¡pum!, implosiona, se reabsorbe y todos sus materiales y recursos se reaprovechan y se reciclan en el organismo, total y completamente natural. En el caso de los eritrocitos, digo, no es que por sí mismos lo realicen o lo hagan, pero ya, no, ya son más lentos, ya no son tan efectivos y por lo consiguiente siguen el flujo sanguíneo hasta llegar a estas estaciones de trabajo o a estas estaciones de trenecito. Una de esas estaciones que filtran la sangre, que mencionaron muy bien, se trata del órgano conocido como el vaso. B de bueno, A, Z, O. Pues no es vaso VS, que es como recipiente del contenedor de agua. En el caso de nuestro órgano, y atención, es un órgano linfoide. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene muchísima importancia en nuestro sistema linfático por los leucocitos. Pero ahorita vamos para allá. Por eso lo dividimos en dos pulpas. Pregunta general, ¿cuáles son las dos pulpas que componen nuestro órgano que conocemos como el vaso? Roja y blanca. ¿Y la roja, qué tipo de células sanguíneas son? Por favor, Karina. Eritrocitos. ¿Y la pulpa blanca? Leucocitos. Efectivamente, así de sencillo, así de claro, perfecto, muy bien. Entonces, para terminar con lo de la idea de nuestra estimadísima Citlali, porque ahorita nos lo va a explicar usted, a ver si quedó claro. Entonces, conjuntando todo su participación, lo que nos decía también nuestro estimado Diego, que no es autodestrucción, atención, eso sí que quede claro. Sí los retiran de la circulación del torrente sanguíneo porque ya no son funcionales, ya están envejecidos, pues ya están desgastados, es mejor reemplazarlos por nuevas hematies. Ahora sí, antes de terminar con el concepto de hemocateresis, ¿cuántos días en promedio dura un eritrocito en circulación sanguínea? 120 días. Excelente, ahora sí me lo dijo con nombre y apellido. Sí, porque si nada más me dicen 120, ¿qué? ¿Años? ¿Meses? ¿O semanas? ¿O qué? Bueno, está perfecto, 120 días, así en promedio, atención. Entonces, si después de ese tiempo, el eritrocito del que se trate, que ya tiene más o menos toda esa cantidad funcionando, realizando toda la circulación en el organismo, por lo consiguiente ya está desgastado, pues ya no quiere saber nada de seguir dándole más vueltas a todo el sistema vascular. Por lo consiguiente, cuando llega al vaso, claro que es percibido, es detectado y dicen, mira, pues este ya realmente dejó de ser funcional, vamos a agarrarlo, vamos a proveer, por eso no es una necrosis en un sentido negativo, pernicioso para el organismo, para los tejidos. ¿Por qué? Porque tiene una sistemática de producción, más bien, perdón, tiene una sistemática de reabsorción. No es de que ya revientan al eritrocito y se pierde todo. Bueno, algunas cosas sí se desechan en la orina, pero no es de que todos sus recursos se pierdan, sino que se van al hígado, se almacenan para que este también empiece a mandar a la médula ósea roja para fomentar precisamente el desarrollo y maduración de nuevas hematies. Entonces, si se fijan, tiene un equilibrio o pretende tenerlo para el mantenimiento de la homeostasis. En términos ya sencillos, ¿qué es la hemocateresis? La destrucción, ojo, no es auto, cortémosle el prefijo auto porque no sería como la autocrina, que una misma celulita lo hace todo. En este caso, autodestrucción, solamente que hablemos de la apoptosis, nada más, únicamente. Ahí sí es propia, es autodestrucción. En el caso del eritrocito, no, este mismo no lo hace, tiene que llegar, tiene que acudir a su centro de mantenimiento llamado vaso, y entonces sí, ahí es en donde lo jubilan, allí es en donde se lleva a cabo la hemocateresis. Es decir, entre paréntesis, la sinonimia de este término, la eriptosis, destrucción del eritrocito. Entonces, no es autodestrucción, destrucción, retiración, eliminación de hematies desgastadas
para su reemplazo por células rojas o glóbulos rojos o eritrocitos o hematies de nueva fabricación o de que provengan de la médula ósea roja. Entonces, por favor, estimadísima Citlali, ¿nos puede explicar para todos qué significa el término hemocateresis o, entre paréntesis, eriptosis? Sí, es cuando se destruyen los eritrocitos y se reabsorben en el vaso. Excelente, muy bien. Atención, porque sí, es verdad, el vaso es el principal quien va a estar llevando a cabo este fenómeno de la hemocateresis. Pero ¿qué pasa si me lo extirparan? Porque, no sé, me apareció por ahí un tumor maligno, lo que sea, un quiste, y para evitar y que no haya complicaciones y que pueda prolongarse o extenderse o hacer metástasis, etcétera, me recomiendan, ¿sabes qué? Pues te vamos a tener que extirpar quirúrgicamente tu vaso, no te preocupes, no vas a cambiar tu... Bueno, vas a cuidarte un poquitín más, digo, porque pues sí te va a faltar ese órgano, no es vital, pero tu propio organismo se va a estabilizar. ¿Quién se imaginan ustedes que ahora va a pasar a hacer la tarea de la hemocateresis y ya no está el vaso? ¿Quién más filtra la El sangre? riñón. Bueno, más bien los riñones es a la inversa, es el antónimo, porque estos son los que fomentan la producción de las hematies. ¿Cómo se llama la sustancia que producen los riñones que producen, o más bien que fomentan la proliferación de los glóbulos rojos? Les doy una pista, el prefijo es eritro, como eritrocitos. ¿Cuál sería el sufijo? Eritropeyotina, algo Miren, ¿no? le gustan mucho las cactáceas, así es. Bueno, no peyotina, ¿verdad? Porque en todo caso la sustancia activa, en este caso el psicoactivo del peyote, pues es la mescalina, ¿verdad? Pero punto y aparte. En el caso de los riñones, lo que nos están produciendo es una sustancia exacta, la que le denominamos como la eritropoyetina. Ahora, ¿qué significa poiesis? Y no estoy hablando de aves de corral ni nada de esto. Es un sufijo en griego. ¿Qué es poiesis? ¿Lo habían visto? ¿Lo habían explicado? ¿Se los habían explicado en algún momento? Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre eritropoiesis y eritropoyetina? Acuérdense cuál es la terminación de proteínas y en el caso de la eritropoiesis, ¿qué querrá decir eritropoiesis? Si no es eriptosis, digo, no los quiero confundir con términos, pero para que lo dominemos, ahí les va. A ver, enfoquémonos entonces. Hemocateresis ya quedó claro, destrucción de eritrocitos o retiración de los mismos del torrente sanguíneo porque ya no están funcionales. ¿Dónde va a ocurrir? Principalmente en el vaso. Ahí se filtran, ahí se absorben, ahí se reciclan. ¿Por qué? Porque, bueno, los destruyen y todos sus recursos, pues los aprovechamos, ¿verdad? La mayoría. Entonces, si no tuviésemos el vaso, por ahí mencionaron riñones, pero los riñones no destruyen eritrocitos, atención. ¿Quién lo haría? Sería el otro órgano que también filtra la sangre. ¿Quién es el otro órgano que filtra sangre, aparte del vaso y los riñones? El hígado. Efectivamente. Entonces el hígado ahora tendría que realizar la tarea, que también lo hace, pero como está el vaso, pues lo hace de menor cantidad o menor medida. Pero como ya no se encuentra, porque me lo extirparon quirúrgicamente, entonces el hígado dice, ok, no pasa nada, yo me encargo entonces de cubrir esta tarea que ya no tenemos el departamento o la estación del trenecito llamada vaso. Ya no sucede la hemocateresis allí porque ya nos lo quitaron. Hubo demolición y ya no hay esa estación. No importa, vénganse para acá, yo me encargo, dice el hígado. Pero entonces, en el caso de los riñones estos no es que destruyan eritrocitos, eliminan compuestos que sí se encontraban en estos, o sea, los glóbulos rojos, los eritrocitos, pero no los destruyen, únicamente excretan sustancias que ya no podemos aprovechar. Entonces, lo que sí producen es esta sustancia a la que le denominamos eritropoyetina. Atención, terminación proteína. Ejemplo, para que lo relacionen, la calcio, del mineral calcio, en este caso el ion. Recapitulando rápidamente, ¿cómo le decimos a los iones con cargas positivas? Acuérdense Cationes. efectivamente, por la T, que parece un signo positivo, el cation calcio. Calcio, proteína, los juntamos, calcitonina. Esta sí es pregunta de examen y mañana las van a encontrar. ¿Qué hace la calcitonina? Recapitulando rápidamente. Es más, a ver, ¿quién produce la calcitonina y cuál es su función? ¿Se acuerdan? Y es esto un ejemplo de comunicación endocrina, de hecho. La tiroides. Efectivamente, ojo, ¿quién? ¿El cartílago tiroides o qué otra cosa? La glándula.
Efectivamente, nombre y apellido, que no se nos olvide, porque, bueno, digo, entre nosotros se entiende perfectamente que quiso hacer referencia a la glándula tiroides, pero por eso tenemos los términos, para que no se nos olvide. Entonces, glándula tiroides, efectivamente, perfectamente bien contestado, la produce esta hormona o esta sustancia química que denominamos calcitonina. Ahorita vamos con lo de la eritropoyetina, pero calcitonina, ¿cuál es la función de la calcitonina que produce la glándula tiroides? ¿Qué efecto va a tener? Mantener el equilibrio del calcio en la sangre. Efectivamente, pero ¿cómo la mantiene? ¿La reduce o la aumenta la concentración para que haya hipercalcemia o hipocalcemia? ¿Qué hace la calcitonina? ¿Cómo se produce cuando tenemos alta o baja concentración de calcio? Pero tiene razón, sí es cierto, metabolismo del calcio, pero ¿cómo? A ver, ¿lo sube o lo baja? Disminuye. Efectivamente, la calcioproteína, calcitonina, lo que hace la disminución de la concentración de calcio en sangre. Cuando tenemos hipercalcemia, el hipotálamo le dice entonces a la glándula tiroides, oye, ¿qué pasó? Ah, no te preocupes, le dice glándula tiroides, yo me encargo, secreto la calcitonina, se reduce la concentración de calcio en sangre. ¿Por qué? Porque la calcitonina llega con el osteoclasto, y el osteoclasto dice, ok, ya entendí, voy a agarrar entonces todos los cationes calcio y los voy a depositar en la superficie del hueso. Así de sencillo. Perfecto, regresando entonces, porque esto sí, antes de que nos vayamos, porque es pregunta de examen para que todos me la saquen bien. Bueno, no, la eritropoyetina no está, la calcitonina sí, pero para terminar la idea de la eritropoyetina, entonces, eritro, de eritrocito, y poyetina, de proteína, la proteína que me fomenta la producción y maduración de eritrocitos. Ahora, ¿cuál sería la diferencia entonces entre eritropoyesis y eritropoyetina? Esta última es la sustancia producida por los riñones. Y en el caso de la eritropoyesis, ese es el fenómeno de producción. Atención, poiesis en griego significa fabricación. Entonces, la eritropoyesis, la producción, fabricación, maduración en cantidad de mayores unidades de hematies o glóbulos rojos o eritrocitos. Ese es el fenómeno de su producción. ¿En dónde? En médula ósea roja. ¿Para dónde? Al torrente sanguíneo. ¿Para qué función? Para estar transportando el oxígeno diatómico y el dióxido de carbono. Ahí está. Eritropoyesis, producción de hematies. Eritropoyetina, sustancia, una proteína producida por los riñones que fomentan la producción de los eritrocitos. Entonces, regresando con Citlali, por lo consiguiente, ya para terminar y podernos retirar y que mañana estén bien filosos para su examen, ¿qué es la hemocateresis? Por favor, Citlali, de nueva cuenta y última, por favor, para retirarnos. ¿Y dónde se lleva a cabo? Perdón, continúe. Es cuando se destruyen los eritrocitos y se reabsorben en el vaso. Ok, y si no tenemos vaso, ¿quién más lo va a hacer? El hígado. Efectivamente. ¿Y quién produce la eritropoyetina? No sé. Sí, sí lo dijo, y que le comenté, no, ellos no destruyen eritrocitos, al contrario, fomentan su maduración y su producción en médula ósea roja, mediante la producción. La eritropoyesis. Ajá, eritropoyesis es el fenómeno de producción de mayor cantidad de eritrocitos. Hasta ahí de acuerdo. Pero la pregunta era, ¿quién nos está produciendo la eritropoyesis? Perdón, la eritropoyetina. ¿Qué órgano? Que también es filtrador. No es vaso, no es hígado. ¿Quién más filtra sangre? ¿El riñón? Efectivamente, lo dice muy dubitativa, pero así es, tiene toda la razón. Entonces, ya completó el ciclo. ¿Dónde se destruyen los eritrocitos? En vaso. Ojo, bueno, en términos generales, cuando no nos extirpen el vaso y todo normal, allí es en donde se van a estar destruyendo en el fenómeno que conocemos como eritropoyesis, hoy nomás, la eriptosis o hemocateresis, vaso, destrucción de eritrocitos. Pero cuando queremos producir mayor cantidad de estos, entonces los riñones nos van a estar produciendo eritropoyetina, que fomenta el fenómeno de la eritropoyesis, que estas llegan las eritropoyetinas y estimulan la médula ósea roja para la maduración rápida de mayor cantidad de hematies, para que éstas entren en circulación y continúen reemplazando aquellas que fueron absorbidas o destruidas, entrecomillado, por parte del vaso en el fenómeno que llamamos hemocateresis. ¿Entonces queda claro, Citlali? ¿O no?
Atención, que Sí. son preguntas de examen. Va que va, perfecto. Entonces ya están listillos, bien filosillos para mañana tempranito. Entonces, los espero a las 7 en punto. Daremos una tolerancia de 7.5 y quien esté y quien no, pues vamos a comenzar desde ese momento la aplicación de su examen. Claro, si me justifican y me mandan mensaje o lo que sea, pues con todo gusto ahí también nos podemos arreglar, pero esperemos que no sea el caso y que todos estemos presentes. Pues muchísimas gracias a todos y a todas por su participación y por su asistencia. Nos vemos el día de mañana para la aplicación de su segundo parcial. Cuídense muchísimo y hasta entonces. ¿Sale? Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Cuídense, que estén muy bien. Hasta mañana.